Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La vida está llena de pequeños y de grandes dilemas morales. Entonces, un dilema moral explicado de forma muy sencilla es una situación en la que hay dos opciones contrarias, pero ninguna de las dos opciones es evidentemente buena o evidentemente mala. Por ejemplo, hablando de un pequeño dilema, pero que le importa mucho a los colombianos por estos días, se presentó ayer en el final del partido entre Colombia y Perú por las eliminatorias al Mundial. Faltaba poco para el final del partido, Colombia y Perú estaban empatando a 1 y se supo que en Paraguay Venezuela había marcado un gol. Ese resultado garantizaba que con el empate en Lima entre Colombia y Perú clasificábamos los dos países, Colombia y Perú clasificaban. El dilema entonces oscilaba entre dos opciones para ambas selecciones. La primera opción era seguir jugando los últimos minutos con la intención de ganarle al contrario, con intensidad, arriesgando más para marcar un gol y así ganar y asegurar la clasificación al Mundial, pero también dejando espacios atrás que haría más probable que el rival le marcara un gol, eliminándolos del Mundial y poniendo muy triste a la gente de uno de los dos países. La segunda opción era pactar un empate, con pocos minutos de juego por delante, una decisión que involucraba una conducta competitiva, digamos, dudosa, pero que garantizaba a los hinchas de ambos países, de Colombia y de Perú, un puesto en el Mundial, a costa de paso de la felicidad de los hinchas de Chile, que con ese resultado quedaban eliminados. Entonces, las dos opciones tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Eso es lo bonito de los dilemas morales, que nos muestran que en el fútbol, que en la vida, es difícil sostener verdades inmutables, verdades en blanco y negro. En la vida y en el fútbol hay muchos grises. La situación en Tumaco, en el departamento de Nariño, también está llena de dilemas, está llena de grises. Estos, diría yo, son dilemas más importantes. Son dilemas de vida o muerte, no de clasificación o no al Mundial. Pero antes de hablar de los grises en Tumaco, empiezo por decir lo que no es un dilema en Tumaco. No hay dilema en que es inaceptable que civiles sean masacrados por protestar, como sucedió la semana pasada cuando al menos 6 personas, 6 campesinos que cultivan coca y estaban desarmados, murieron por tiros de fusil. Y no hay dilema en que, de probarse todo esto, las acciones de la policía, desde mentir en sus versiones iniciales hasta ocultar pruebas, hasta disparar contra personas que protestaban sin armas, eso es una conducta también inaceptable, ahí no hay dilemas. Pero hay que decir que los dilemas en Tumaco sí abundan. Por ejemplo, ¿tienen derecho a protestar campesinos que se dedican a una actividad ilegal, como lo es sembrar coca? ¿Tienen derecho a usar su derecho a la protesta para evitar que la policía erradique esos cultivos? Por otro lado, ¿tiene derecho un gobierno que no le da a sus campesinos en Tumaco la protección contra grupos armados ilegales, grupos armados que los obligan a sembrar coca? ¿Tiene derecho ese gobierno a llegar por la fuerza a erradicar los cultivos ilegales que se han vuelto fuente de sustento sin ni siquiera dar una opción distinta para que esa gente no se muera de hambre? Tal vez algún día los dilemas morales que enfrente Colombia serán del tipo que hoy ocupa todo el mundo alrededor del fútbol y de la selección Colombia. Desafortunadamente, cuando se acaba el fútbol toca volver a enfrentar decisiones duras, que cuestan vidas sin importar la opción que se tome. Aquí arranca Zona Franca. Y para estos dilemas grandes y pequeños, dos hombres que quieren liderar el futuro de este país. Tenemos esta noche a Juan Fernando Cristo, es abogado de la Universidad de los Andes. Arrancó como diplomático su carrera, cónsul en Caracas, embajador en Atenas, consejero presidencial de Ernesto Samper. Tengo que fue además senador, senador del 98 al 2014. Juan Fernando años. Cristo, ministro del Interior, siempre con el trapo rojo, hoy con el saco morado. Ministro del Interior también mucho tiempo para ser ministro del Interior. Juan Carlos Pinzón. Hoy con trapo fucsia. Hoy con trapo fucsia, que es el color de Pinzón, de ante todo Colombia. Así es.
Es un movimiento por firmas. Bueno. Así es, movimiento por firmas y bueno, me alegra ver al doctor Juan Fernando en esos colores. Pero, a ver, economista javeriano, y mucha gente no sabe que su fuerte está por el lado de la economía, maestría en políticas públicas en la escuela Woodrow Wilson de Princeton, viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos, después estuvo en la Fundación Buen Gobierno, secretario privado de la presidencia, cuando Santos... Secretario General de la Presidencia, ministro de Defensa, embajador en Estados Unidos y ahora peleado con el presidente. No. Pero entonces su ante todo firmas es morado. Ante todo Colombia. Ante todo Colombia. Ante todo Colombia. Sí, es ese color morado muy bonito, muy moderno, muy de cambio, muy de nueva ola, de nueva era. ¿Y el último que le dejaron? También fue el último que nos dejaron, pero tiene contenido, ¿sabe? Que tiene el contenido de la nobleza, del coraje, de la firmeza y al mismo tiempo de la esperanza. Entonces, todo eso está estudiado. Sí. Le costó algo, le habrá costado ese estudio. Para que vea que yo tengo hoy la suerte de tener un poco de gente amiga que va y nos ayuda y nos enseña y nos dice cosas simplemente por amor a la patria, textualmente. Sí, señor. Esta noche estamos en directo por Periscope. Pueden hacer sus preguntas a través del Twitter con el hashtag Francamente. Tenemos 2 precandidatos a la presidencia. Están aquí para responder sus preguntas. Y yo quería empezar en este programa sobre dilemas morales, con uno más bien, creo que fácil, no tan difíciles como los que enfrentarían si son presidentes de la República. El dilema moral del Pacto de Lima, como se ha llamado este acuerdo tácito entre Colombia y Perú, un acuerdo en los últimos minutos del partido de anoche, que fue muy bien registrado por la prensa argentina, por el canal Teis Sports, que le hizo todo el seguimiento a cómo se dio el Pacto de Lima. Y atentos a esta imagen, por favor, a prestar atención. Falcao se tapa la boca, habla con Tapia y le dice anda a preguntar al banco. Ahora el capitán colombiano lo agarra a Ramos y también le dice algo al oído. Ramos dice, espera, tranquilo, no me hables porque me confundís. Pero el Tigre seguía con la idea de hacerles entender a los jugadores peruanos que con el empate los dos tenían la chance de ir al próximo Mundial. Ahora se da vuelta y lo encara a Araujo. Sí, hay diálogo con todos los hombres de la defensa del equipo del Tigre. No le creían, por eso Falcao los mandaba a preguntar al banco. En la tribuna todos con los celulares, mientras el Tino Asprilla decía Chile va 3-0 abajo, ya está en el horno. Y Paolo Guerrero que dice, estamos pasando, entonces se acerca hasta el banco, Solano le explica la situación y ahí parece quedar todo claro, por eso el final entregaba esta imagen, miren, en el banco peruano todos pidiendo la hora y en el banco colombiano también todos pidiendo la hora, el empate le sentaba bien a las dos selecciones. Teis Sports hizo este seguimiento y yo traigo acá esto porque parte de la labor de ser examinado para llegar a la presidencia implica que uno quiere conocer la fibra moral de los candidatos. ¿Usted cree que aquí hay un dilema moral, Juan Fernando? ¿Aquí se actuó correctamente o no? Bueno, primero, Daniel, hay que estar contentos con la clasificación, ¿no? Yo creo que es lo fundamental y todos los colombianos no somos muy objetivos hoy, un día después, para hacerle un análisis moral al resultado después de todo lo que sufrimos en los últimos días, porque no fue solamente ayer. Yo estuve en el partido en Barranquilla y obviamente no le quiero contar lo que fue eso y lágrimas, me imagino. Y obviamente viendo esto ya entiende uno ese toque peruano de los últimos 3 minutos. A ver, me parece a mí que el toque y la inmovilidad de Colombia es absolutamente natural. Yo creo que ahí hay un instinto de supervivencia, ¿no? Se nota claramente en las imágenes, yo no lo había visto, que los peruanos al ver el 3-0, pues obviamente el quinto clasificado por lo general en el repechaje siempre va al Mundial porque la otra serie es muy débil, la de Oceanía. Entonces, y por primera vez en 35 años, pero no, ahí me suena como que no usted es está diciendo que otra cosa es cuando se arreglan partidos previamente, cuando pues yo creo que aquí no hay ningún acto inmoral, no hay ningún acuerdo previo, no hay ninguna actitud. Para mí realmente
O sea, fue condenable. diferente a lo que pasó, creo que fue entre Argentina y Uruguay, eso Claro, fue en el 2002. Claro, que ahí Así sí nos dejaron sacaron, afuera a nosotros. que ahí sí sacaron a Colombia. Pero ahí el empate le servía. ¿Fue un poco lo mismo que esto, Juan Carlos, o usted cree que aquí hay algo muy distinto? Hay tantos temas para debatir que este es uno. Tranquilo, yo sí creo lo que vamos a evacuar rápido. había total criterio nacional, yo creo que ayer, y en buena hora esa alegría, hombre, de que el país vaya al Mundial. Todo el mundo estaba ayer dichoso, y personalmente a mí me alegra porque este país necesita un poquito de optimismo, necesita un poquito de alegría, necesita que nos unan cosas, y esa nos une. El fútbol nos une y nos unen otras cosas que lo que hay es que lograr que haya mucha más unión sobre temas difíciles, y eso es por lo que estamos en esto. Pero del fútbol le diría ayer dos cosas, quizá tres. La primera, sí es importante desde el punto de vista ético que no vaya a quedar la impresión de que haya ningún tipo de acuerdo y demás, porque eso no está bien. El fútbol es un deporte lindo y parte de la gracia es que hay competencia. Yo me muero de la dicha de que estemos en el Mundial, creo que nuestra gente se lo mereció, trabajó duro, pero sí no es agradable que quede ese sabor ahí, porque sí hay que hacer siempre las cosas correctamente en la línea que toca. Lo segundo, me hace acordar un poco de cuando usted decía el Pacto de Lima, de la famosa reunión entre Bolívar y San Martín, que de una u otra manera acordaron qué pedazo le quedaba a cada uno para el proceso de liberación, y ahí muchos países quedaron por fuera de esa discusión, y en el fondo ahí hay un hecho simplemente histórico para traer a la memoria. Y lo tercero, sí, alguien me decía esta mañana en tono jocoso, me decían que en La Habana nos faltó un negociador como Falcao, que realmente dejara a todo el mundo contento y en la misma página. Y eso fue lo que no tuvimos. Falcao, el tuit era más o menos, en 5 minutos Falcao arregló un problema de 4 años, lo debimos haber mandado a La Habana. No sé si habría sido tan fácil, usted que estuvo por allá. No, creo que mucho más fácil el partido en Lima. Y entonces, como para hacer esta transición entre el fútbol y los dilemas más duros que sí sigue enfrentando este país, obviamente no nos podemos quedar en el fútbol. Tenemos ¿Por qué no nos podemos quedar en el fútbol? ¿Usted tiene más? No, porque usted ya además nos va a contar que ya compró tiquetes para Rusia. No, todavía no. ¿No? En esta campaña no se puede anticipar nada. Claro, porque lo podría coger ya Rusia. En segunda vuelta. En segunda vuelta, claro, junio del 2018. O sea, esa segunda vuelta va a tener un enemigo. Cada 4 años siempre hay mundial y un enemigo duro, ¿no? Vuelta. La abstención, la lucha contra la abstención va a tener ahí unos problemas graves. Depende de cómo vaya Colombia. Depende de cómo vaya Colombia, ojalá le vaya bien. Me voy a la calle. ¿Qué tanto estaba la gente pensando en el fútbol, en las cosas que nos unen, en las cosas que son de alguna forma más superficiales porque dan mucha alegría, pero detrás de eso no hay dolor humano? ¿Y qué tanto estaba presente la situación, por ejemplo, de Tumaco, donde sí tuvimos hechos dolorosos? Esto es Zona Franca, la calle. Hoy todos los colombianos amanecimos con el pecho hinchado de orgullo porque clasificamos al Mundial de Rusia, pero realmente sabemos de las otras cosas. ¿Qué pasó en Tumaco, por ejemplo? Eso es lo que preguntamos hoy en la calle. ¿Cómo viste ese partido de anoche? Genial, súper genial. Sufrimos demasiado, para mi opinión. Estuvo pesado, pero gracias a Dios nos fue bien y ya estamos clasificados para el Mundial. Pues me pareció normalito. No, muy flojo. La verdad le falta la selección. No, un partido bien planteado por el doctor Peckerman. ¿Y cómo le pareció lo que sucedió en Tumaco en estos días? Sé que mataron a unos campesinos, pero no supe cuál fue la razón. No. ¿No vio a los campesinos que mataron porque estaban protestando? No. ¿Y cómo vio lo que pasó en Tumaco en estos días? Ponchado. Estuve pendiente como más del partido que lo de Tumaco. Bueno, ¿por qué será que nosotros le paramos más bolas al fútbol que a esas otras cosas que de pronto son más importantes, no? Pues no sé, creo que es como que hace parte de la cultura siempre estar prestándole más atención al fútbol. No, pues yo oí la noticia, pero uno aquí no sabe por qué, si fue la policía o quién que hizo esa masacre.
¿Cómo crees que se va a manejar esa situación? Por ejemplo, esos campesinos protestaban porque les estaban erradicando los cultivos de coca de los que ellos viven. ¿Cómo crees que debe manejar el Estado esa vaina? Pues como una paz de diálogo, diría yo, no sé. No, pero es que ahorita entonces el campesino ahora solo vive de eso. Eso es prohibido, cultivar eso, pero tampoco tenían por qué irlos a matar. Les pagan bien, ellos que van a cultivar otra cosa. Pues hombre, esos campesinos no tienen la culpa, ellos no le están robando al Estado, están subsistiendo de algo que produce plata. ¿Qué se hace entonces? ¿Qué se hace con esos campesinos, con esos cultivos de coca? No, pues que les cumplan con lo prometido, que le dijeron que le iban a sustituir. El campesino debía tener por parte del gobierno un subsidio. Se necesita una política bien enérgica, hermano, pero el Estado no lo va a hacer. No hay que castigarlos, hay que dar oportunidades laborales. Mejor vemos fútbol, ¿no? Oscar Rincón con Zona Franca en la calle y ahí aterrizamos, creo que a otra dura realidad. Yo quiero saber lo que piensa usted alrededor de lo que pasó en Tumaco. Todas las versiones de los pobladores, de la Defensoría del Pueblo, parecen indicar que fue la policía la que abrió fuego contra estas personas que protestaban. Pues mire, a mí me parece que este tema hay que analizarlo desde fondo en términos de lo que realmente está pasando en el país. En esto siento, lo digo con mucho respeto, autoridad moral para hablar con mucha firmeza y con mucha claridad. En los años 2012 y 2013, segundo y tercer año en el tiempo en que fui ministro, Colombia tuvo las cifras más bajas de producción de coca y cocaína en su historia. Y eso básicamente secó buena parte de la capacidad de FARC, de ELN y de otros grupos, bandas criminales. Eso contribuyó realmente a un descenso de los indicadores de criminalidad. Eso no pasó de la noche a la mañana y soy franco, eso no pasa simplemente porque uno está ahí, es un proceso de muchos años. A partir de ese momento tomamos muy malas decisiones. Tomaron, porque siempre me opuse a esas decisiones. La erradicación, la suspensión la de primera es en la el Catatumbo. En el Catatumbo se toma una decisión absurda, que fue básicamente suspender la erradicación manual y por aspersión y ofrecer unos dineros. La gente, por supuesto, como no tenía la presión de estar obligada a erradicar, llenó el Catatumbo de coca y rapidito aprendieron el Guaviare, lo hicieron en el Putumayo, lo hicieron en Nariño y hoy, años después, o tal vez unos par de años después, decidieron suspender la aspersión, sin tener alternativa. Resultado hoy, Colombia tiene más hectáreas de coca que cuando comenzamos a medirlas y lo que más me preocupa, no solo que se financien grupos armados y estructuras criminales post acuerdos, que es lo que está pasando, sino que las calles de Colombia están inundadas de microtráfico. Las calles de Colombia se las tomó el microtráfico, hay que ir a los barrios. Yo he estado en Agua Blanca, he estado en la Comuna 13, he estado aquí en el sur de Bogotá, en los pueblos. Juan Carlos, pero sí quiero que me responda la primera pregunta. ¿Qué piensa de la situación concreta de la muerte de estas 6 personas y quién tiene la responsabilidad? Mira, uno no puede mandar a unos muchachos policías, primero sin objetivos claros y segundo sin el respaldo necesario. Eso me parece que por ahí comienza el problema. Usted manda a la policía a confrontar a unos campesinos que están en negocios de narcotráfico, presionados por narcotraficantes, infiltrados también. Eso no hace a los campesinos merecedores de nada malo, pero es parte de la realidad que hay ahí. Y por supuesto en esa situación se presentan situaciones confusas. Alguien hizo algo indebido y esto termina en unos muertos. Y tiene que haber responsables, pero el tema no es solamente esa situación, es resolver este contexto donde el país realmente está en un enredo que le está causando graves problemas a Colombia. Juan Fernando. A ver, primero los hechos de Tumaco, hace mucho tiempo no los vivíamos. Sí. Por eso, además, han generado ese impacto que es natural, además, con las personas fallecidas. Ahí hay un corregimiento Llorente que se volvió, como lo sabe Juan Carlos, la cuna de los narcotraficantes y del narcotráfico en el mundo entero. Pongamos el contexto, son 25.000 hectáreas, Juan Carlos tal vez tiene la... Son más o menos el 16% de la coca que hay en Colombia está en el municipio de Tumaco. Que hay hoy en día, además esa coca está concentrada hoy en 10, los cultivos en 10 municipios
del país. Si quiere, y yo creo que fue muy desafortunada el episodio, la confusión que se generó, y me parece que hace bien el gobierno y el general Naranjo cuando tratan de establecer unas responsabilidades claras frente a esos episodios, y esperemos que finalmente terminen las investigaciones, estando de acuerdo en que cuando llegan unos policías a una zona en donde hay unos narcotraficantes detrás impulsando esos cultivos, obviamente el peligro de que se presenten situaciones. Yo creo que llevamos meses en esa situación de Tumaco y no se ha podido resolver. No se ha podido resolver porque hay una situación en la cual se mezclan mucho los grandes cultivos de coca, los cultivos de los narcotraficantes con los pequeños cultivos, y separar allí y hacer una diferencia entre lo que debe ser objeto de un programa de sustitución social de cultivos, que yo creo que el país tiene que insistir en esa alternativa. La única alternativa no puede ser la erradicación forzosa, pero allí especialmente hay unas zonas en donde usted tranquilamente puede separar los grandes cultivos de los pequeños cultivos. En Tumaco, lamentablemente, ya hace unos meses se había presentado una situación similar, un paro y esto, porque, como usted bien sabe, hay un programa de erradicación forzosa del Ministerio de Defensa y hay un programa de sustitución social de cultivos con fruto un poco de los acuerdos de paz. Con unos problemas de coordinación serios. Con un problema de coordinación entre los dos programas y también con un problema fiscal y económico, hay que decirlo. Se han venido suscribiendo unos acuerdos y se está avanzando muy lentamente en la sustitución social. Usted se pregunta por los cerca de 3 billones de pesos que valen cumplir las promesas que le ha hecho el Estado a cerca de 70.000 familias campesinas. 100.000 fue lo que dijo Pardo, la última cifra. Yo no tengo la cifra. Creo que los acuerdos como tal se han firmado con 35.000 familias campesinas, ¿no? Los que se han firmado, los que están proyectados o con quienes se ha y eso vale más avanzado. O menos 3 billones y medio de pesos. Y aquí un poco de cifras para digamos, sustentar lo que ustedes estaban diciendo. Por un lado, el crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia durante los últimos 4 años, que es impresionante. Entonces usted se refería a los años dorados del 2012-2013. ¿Usted salió del Ministerio de Defensa cuándo? 2015. Junio del 2015. Ya se le estaba trepando, digamos. Sí, es que tomaron la decisión del Catatumbo y luego tomaron la decisión de la aspersión. Es que esto sí pasó y por alguna razón además en su momento empezaron a limitar los recursos para la erradicación manual forzosa. Miren esto, pero entonces yo le digo con mucha franqueza, Daniel, aquí dejamos de actuar seriamente y responsablemente con un plan efectivo frente a eso. Eso le pasó a Colombia, eso es lo que hay ahí, se advirtió lo que iba a ocurrir. Y a propósito, si hay alguien que siempre ha estado convencido de los cultivos alternativos soy yo, porque le puedo decir, donde se ha erradicado de manera definitiva el narcotráfico es porque en efecto se crearon 4 condiciones. Seguridad, presencia de que hay garantía de que los narcos no gobiernan ahí, sino gobierna el Estado y hay autoridad. Segundo, asistencia técnica. Tercero, cultivos alternativos. Cuarto, compras garantizadas de esos cultivos, porque esa es la verdadera competencia que hay con la coca. Pero aquí nos fuimos de tener un modelo de garrote en muchos sitios, se habla del tema alternativo, pero se elimina el garrote. Y ahora, cuando el Estado se ha dado cuenta de que esto se está tomando, primero, el país inundado de coca y 2, el microtráfico tomándose las calles, entonces se viene a reaccionar, pero no hay herramienta, no hay plan, no hay una perspectiva efectiva. Y me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, ¿cuáles son estas regiones, incluyendo Tumaco? Hay unos mapas bastante precisos del sistema de monitoreo de Naciones Unidas, es decir, ya sabemos dónde está esa coca, el Estado no ha podido llegar, todo eso después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:30 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, nos pueden ver a través de Periscope, que es la forma de ver en video a través de Twitter, y en Twitter también pueden opinar con el hashtag Francamente, con preguntas como esta que hace Andrés Salamanca. Francamente, lo de Tumaco es una tristeza y una alerta para que no volvamos a tener falsos positivos del gobierno Uribe. A ver, yo creo que más allá sí hay que tener cuidado en eso, porque yo creo que nuestra fuerza pública ha avanzado muchísimo en los últimos años
en legitimidad y en materia de derechos humanos. Y este tema obviamente sí nos retrotrae a unos tiempos. Pero es que, no... y acuérdese de cómo sucedió, es que esta película ya la habíamos visto, entonces salió el comunicado de la policía diciendo que que los habían atacado con tatucos, una protesta social infiltrada y que ellos habían respondido, y fue la defensoría y nadie ha encontrado ni los cráteres de los tatucos, ni se ha confirmado la presencia. Es decir, aquí hay lo que parece ser un acto de exceso de fuerza, de una masacre cometida por la Policía Nacional, y policías que no van a poder entrar a la JEP, que no van a poder someterse a una justicia transicional. Estos pelados pueden estar viendo 20 años, 30 años, 40 años de cárcel por delante. No, yo creo que es una tragedia, y vuelvo y digo, y hace mucho tiempo no la veíamos, y tenemos que, primero, para no volverla a presenciar, investigar y que haya total claridad en los hechos y sancionar a los responsables, con lo que ello significa también en la tragedia de los policías que pudieron cometer esos excesos. Pero hay unas familias muertas, hay unos familiares que están exigiendo por sus víctimas, y me parece que el Estado tiene que responder. Vuelvo y le digo, ubiquémonos. Hace mucho tiempo no veíamos un episodio de esos. Yo creo que eso no es para decir que obviamente no es grave, es suficientemente grave, pero tenemos que evitar hacia el futuro, porque lo estábamos hablando ahora, lamentablemente con lo que está sucediendo en muchas partes del país y la falta de coordinación del programa de erradicación forzosa manual y el programa de sustitución y el avance lento del programa de sustitución, no, es que es difícil, es complejo. Claro. Mire, yo le voy a decir una cosa, Daniel. Aquí hay un problema muy serio de desconfianza mutua frente a este tema de los cultivos ilícitos en Colombia. Cuando usted se sienta a negociar, a mí me tocó muchas veces en el ministerio, con los campesinos, con los líderes de las comunidades, programas de sustitución social de cultivos, no le creen al Estado. Hay que ser sinceros, no le creen porque el Estado les ha fallado, no en el gobierno de Santos, en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Pastrana, en el gobierno de Samper, les han fallado a muchos campesinos, y hay una historia acumulada, de incumplimientos del Estado. Y del lado del Estado hay una desconfianza también en la verdadera decisión y voluntad del campesino de salirse del negocio. ¿Yo qué es lo que siento hoy? Y me parece que es un tema para mirar hacia adelante. En el gobierno de Cristo. En la mayoría, exactamente, en la mayoría de las regiones del país en donde hay coca, tal vez con una o dos excepciones, uno sí ve una actitud positiva. Además, en esto hay que decirlo, el acuerdo con las FARC, si se cumple y se maneja bien, puede funcionar, teniendo en cuenta que... Y no sé si Pinzón ahí va a estar tan de acuerdo. ¿Cuánta es el área de cultivo que tiene influencia hoy de las Juan FARC, Carlos, de esos cultivos? El 25, el 30%, no es más. Yo pensaría que más. Lo demás, no, las cifras que yo tengo no superan el 30%. ¿De qué, perdón? Del total de cultivos ilícitos en Colombia hoy, en donde hay áreas en donde las FARC pueden influir en el campesinado para una posición u otra, no supera el 30%. Miremoslo en este mapa. Lo del Han del Golfo se ha desbordado en muchas zonas del país. Pero lo que digo yo, y con esto termino, Daniel, es que en este tema puntual lo que tenemos es que recuperar confianza, y la mayoría de los campesinos hoy entienden que los cultivos no le han traído un cambio positivo en sus condiciones de vida, que ha traído violencia, exclusión. Mire este mapa del CIMSI. Entonces, lo verde son los cultivos donde había coca, que se ha acabado en los últimos 3 años. Lo rojo es donde hay coca hace 10 años. Lo anaranjado es donde hay coca nueva en los últimos 3 años. Y lo, no sé, como amarillito claro, es donde ha habido coca intermitentemente desde el 2007 al 2014. Entonces, fíjese, Tumaco, ustedes más o menos se ubican, está ahí en la frontera de Ecuador, en la esquina sobre el Océano Pacífico. Es la zona roja que ha tenido coca hace 10 años. ¿No? Esto no es un problema nuevo, y yo entiendo que las cifras hablan de un incremento enorme, pero es un incremento en densidad, no tanto en área como se ve ahí. De hecho, el área ha bajado.
y en una zona se ha recuperado. Recuperaron el Magdalena Medio, recuperaron la zona del Bichada. ¿Sí? Yo en estos debates tiendo a ser prudente porque hay que escuchar y hay argumentos y me parece que es muy valioso. Candidato ahora ya no puede ser prudente. No, porque precisamente soy un candidato que cree en la decencia y en hacer lo correcto y en escuchar para que el país avance bien. Pero también lo que sí no se puede hacer es negar las realidades, los hechos y las cosas como son. Yo lamento decirle a Juan Fernando que las áreas que están en ese mapa, que usted sabe que yo las conozco todas, no hay área de esas que yo no conozca en Colombia. Todas esas áreas son áreas que tienen influencia en las FARC. En la zona de Putumayo, Frente 48 de las FARC. En la zona de Nariño, columna Daniel Aldana de las FARC, columna Mariscal Sucre. Si nos vamos al Guaviare, ahí está la zona del Frente Primero, del Frente 16. Son ojo, zonas el Clan del Golfo, en las que se yo le digo dónde está. el narcotráfico, las FARC y el Clan del Golfo. Juan Fernando, eso ha sido una discusión que se trata como de presentar para justificar temas del acuerdo. Yo lo que le digo es lo siguiente, yo sí quiero que Colombia tenga paz. Yo sí quiero que este país dé la vuelta a la página y se mueva hacia el futuro. Trabajé intensamente por eso, tomé decisiones durísimas por eso, pero me suena que usted está diciendo no que le las FARC sirve no están a Colombia, el hombro. Pero no le han metido el hombro. Es decir, es que las cifras son evidentes. Pasamos de 42.000 hectáreas en el año 2013 a tener hoy 180.000 hectáreas. Es decir, eso se multiplica por 4.5 veces. No, pero entonces, esos son los temas que a mí me parece que hay que entrar a afrontar. ¿Por qué? Mire, olvidémonos del pasado, hablemos del futuro. Al final yo quiero liderar este país y ayudar a resolver este problema pensando en las familias de hoy, pensando en los muchachos de hoy. El problema que estamos teniendo es que este narcotráfico, ha fortalecido organizaciones criminales de distinta índole, disidencias, exguerrilleros, Clan del Golfo y otro tipo de narcotraficantes. Eso, por ejemplo, en la zona del Catatumbo que usted y yo conocemos. Usted sabe que allá están todas las formas de crimen posibles y todo el mundo sacando tajada de eso. Por el otro lado, la desgracia de esto es que esa producción, como salió un informe el día de hoy, precisamente de sobreconsumo de los jóvenes en Colombia, lo que yo venía diciendo desde el año 2013 se materializó. El país se volvió un país consumidor de droga. Y pero eso muy por es debajo muy grave. de países como Estados Unidos, de Brasil, de Argentina. Usted puede decir Uruguay. eso, pero lo invito, Daniel, porque usted parece que hace cosas que es bueno hacer. Acompáñeme aquí nomás al 20 de julio. Acompáñeme aquí nomás al barrio Kennedy. Subamos a la Comuna 13. De pronto me reconocen. No sea descarado. No sea descarado, Daniel. Pero mire que sí, ¿qué está pasando? La gente sí habla de que ese consumo termina en un reto que tenemos como Estado. Y si yo soy el presidente, lo va a tener que afrontar. Si usted, Juan Fernando, tiene esa responsabilidad, lo va a tener que afrontar. Yo, en mi caso, tengo claro que tengo que darle seguridad a los ciudadanos como una condición de progreso, de desarrollo, de oportunidades. El país necesita ordenar estos temas. Colombia se nos descuadernó en estos asuntos. Yo no creo que haya habido ni mala intención, yo no me voy a poner a juzgar el pasado, persona por persona, ni las decisiones, pero que se tomaron malas decisiones, se tomaron y hoy estamos ante una confusión que requiere acción. Porque el narcotráfico se creció y el microtráfico está invadiendo la inseguridad en Déjeme Colombia. retar esa visión. Dame la de homicidios versus coca, por favor. Tenemos aquí, esta es una gráfica que elaboró un investigador en estos temas que se llama Juan Carlos Garzón, es investigador asociado a la Fundación Ideas para la Paz. Entonces, en la línea roja, ustedes ven las tasas de homicidio en los municipios que tienen coca, desde el 2007 al 2016, y como pueden ver, la tasa de homicidio ha descendido. Es decir, matan menos personas en los municipios donde hay coca. Y la línea azul es las hectáreas, el número de hectáreas de coca en esos municipios. Suben sustancialmente. Entonces yo aquí querría decir que de pronto hemos fracasado en acabar con la coca, pero este gobierno ha tenido éxito en que la lucha contra las drogas cause cada vez menos muertes, que la coca y la violencia estén menos asociadas. Esto tiene que ver obviamente con el fin del conflicto y con la negociación con las FARC, o sea, negar que la disminución de la tasa por homicidio, no solamente en las zonas de FARC, sino en todo el país ha disminuido, y en buena parte gracias a la tarea de nuestra fuerza pública, en el gobierno del presidente Santos, con el Ministerio de Defensa de Juan Carlos, con los siguientes ministerios. Digamos, la violencia fue disminuyendo gracias a la fortaleza de la fuerza pública y se ha acentuado esa tendencia, obviamente, con la firma
del acuerdo de paz. Yo creo que nadie puede desconocer eso por más enemigo que sea. Usted dice que es del acuerdo de paz. Entonces, déjeme solo escuchar a Pinzón, porque ahí usted decía que hay un deterioro, ahí se rompió ese vínculo entre homicidios y coca. Sí, venga, le cuento varias cosas. Lo primero. Cortico, por favor. ¿Cómo hicimos para romper el espinazo de la tasa de homicidios? Porque usted ve, vuelve a tener un pico entre 11 y 12, y entonces a mí me tocó sentarme con el mando policial y militar. ¿Qué vamos a hacer? Incrementamos el pie de fuerza policía en más de 20.000 hombres. Creamos 9 policías metropolitanas. Juan Fernando ayudó después con el tema de cámaras de seguridad. Aquí lo que hubo fue un esfuerzo masivo de mayor vigilancia y presencia de seguridad en el país. Le cuento un dato que obviamente son ejercicios que hacía yo en su momento, en el año 2014, que es un año de mucha acción de la fuerza pública contra la guerrilla, mucha presión. Se dieron más o menos 600 homicidios asociados al conflicto. De esos, 300 eran muertes de miembros de las FARC-ELN, unos 150, 200 de las fuerzas militares y de policía, y unos 150 civiles que eran típicamente asesinados en intentos de secuestro, en extorsiones, etcétera, que se presentaban. Entonces, la mayor, y eso lo explicó bien Juan Fernando, la mayor baja de homicidios en Colombia tuvo que ver con un esfuerzo en seguridad real. Lo siguiente son 600 homicidios menos, pero recuerde esto, Colombia tiene hoy 13.200 homicidios por año, buena parte asociados a esta criminalidad. Tenemos una tasa, yo me siento muy orgulloso, la fuerza pública, cuando yo llegué teníamos tasa de homicidio 32 por 100.000, yo la dejé en 25, yo la dejé en 26, hoy está en 25, buena noticia. Sí, logramos bajar eso, pero ojo que Uruguay tiene 4 por 100.000. Entonces son los retos que realmente tenemos. Chile tiene 8 por 100.000. Y si miramos esto... Y ese es el reto de ustedes. Pero fíjese, pero le hago aquí notar una cosa. Fíjese un tema que mencionaba... Espérese, Juan Fernando, arranco con usted, me tengo que ir a la pausa. Seguimos con esto, vamos al tema de las disidencias. Creo que aquí hay una gran confusión. No sé si es un falso dilema. ¿Cuáles son y qué son las disidencias de las FARC? Ya regresamos. Estamos en directo desde Bogotá, pueden opinar a través del hashtag francamente, véannos por Periscope, saludos a las personas que están ahí. Las disidencias de las FARC, y este tema fue importante en todo este debate que surgió luego de la masacre de los 6 campesinos. ¿Cuáles son las disidencias? Y yo creo que aquí hay un falso dilema, no estoy seguro, ustedes lo dirán, los invitados, pero por ejemplo, esta noticia, una última hora de RCN, parece, siento yo, no entender qué es una disidencia. Atención, Iván Márquez de las FARC acaba de negar que alias Guacho, el hombre señalado por el propio presidente Santos como responsable de los hechos de Tumaco, sea disidente de las FARC. Maritza Aristizábal. Diana, Yamid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues hace pocos minutos Iván Márquez, acá en el Consejo Nacional Electoral, acaba de decir que alias Guacho no pertenece a las disidencias de las FARC, que ellos ya estuvieron revisando todos los listados que se entregaron como guerrilleros desmovilizados y que él no aparece por ningún lado. Incluso asegura que esa versión que entregó el presidente Juan Manuel Santos, que es la versión oficial de que alias Guacho está detrás de toda esta masacre, que también está involucrado en medio de esta masacre de campesinos en Tumaco, él pone en duda eso y dice que todo es una mentira que ha sido fabricada por el Estado. Esto fue lo que dijo Iván Márquez hace algunos minutos. Hemos establecido que el señor Guacho no se encuentra en los listados entregados o confeccionados con la oficina del Alto Comisionado. Y si Guacho no está en los listados, significa que no está en las FARC, por lo que yo pensaría que sí, es un disidente, según lo explica la Real Academia de la Lengua Española. Esto es la definición de disidir. Separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Es decir, a ver, ¿hay alguna señal creíble de que las disidencias armadas, los que siguen en armas, que no son de las FARC, estén vinculados al partido político de las FARC? ¿Usted ha visto alguna? Que las disidencias armadas estén vinculados al partido político, es decir, la gente dice, es que eso fue una disidencia de las FARC y ahora negociamos. No, yo no diría, pero yo creo que Iván Márquez tampoco tiene razón, porque el hecho de que no esté en las listas no quiere decir, ¿no? Lo que tenemos que definir es si ese señor pertenecía a las FARC en el momento de la negociación, porque si pertenecía a las FARC y se salió de las FARC antes de los listados, pues es un disidente simplemente que no estaba en los listados. Pero yo voy más allá, mire, la situación de Tumaco, que la verdad es muy dolorosa. Esas disidencias de las FARC se empezaron a conocer por el fenómeno, obviamente, del negocio del narcotráfico, desde el mismo momento
de la negociación. Se sabía que iba a ser uno de los sitios más difíciles y se ha hecho un esfuerzo Para eso muy mandaron grande. a Romaña y ya. bandas allí, y las propias FARC trataron de, exactamente, mandaron a Romaña, y acuérdense que salieron las noticias de 100 disidentes, de una banda narcotraficante, se cambian los nombres. Mejor dicho, lo de Tumaco es una confusión total generada, obviamente, por 25.000 hectáreas de coca que le hacen mucho daño a toda la gente decente de Tumaco. Pero que haya gente que perteneció a las FARC que siguen dedicados al negocio de la coca en Tumaco, obviamente que es así. No nos interesa. Pero que tengan vínculos con las FARC desarmadas. Yo no pensaría eso, no hay ningún elemento para decir eso hoy. Uno no sería tan irresponsable de salir a decir eso. No, aquí lo han dicho varios y yo me peleé el otro día con María del Rosario Guerra porque ella decía que había un cordón umbilical entre las dos y si lo hubiera, creo que eso sería una cosa muy grave. Ni de inteligencia ni de la fiscalía para decir que hay unos vínculos. Déjeme lo primero. A usted le faltó aquí un video. Alias Guacho hizo un video. Donde él dice, yo estuve en la zona de concentración 4 meses y me salí. Venga, se lo tengo. Entonces, ojo, mírelo. El tipo sí era las FARC y además estaba en el cuadro agenda desde hace... Juan Carlos, lo ponemos para que estuvo en la zona o estuvo... Denominado Oliver Sinisterra. No nos acogimos al proceso de paz por el motivo de que, o sea, hay unos pocos comandantes en las zonas veredales que son los únicos que están recibiendo los beneficios. La mayoría de la guerrillera todavía está en el monte, en distintos frentes, todavía luchando por la causa. Ese es alias Guacho, entonces él dice... Ese no es Guacho, este es otro. Ese no es Guacho. Usted sepa, hay otro video de alias Guacho. Y además se lo digo, ¿por qué lo conozco? Pues porque en cada zona sabíamos quiénes exactamente eran. Entonces él dice, yo no me acogí al proceso de paz. Él dice, yo estuve 4 meses en la zona de concentración, me salí y aquí estamos y estamos actuando. ¿Y eso y no demás. es ser una disidencia? Mire, yo lo único que le digo es, lo que es importante es que el señor Márquez salga y diga una cosa como si aquí desconocen todo el mundo y entonces todo el mundo tiene que hacerle caso a Márquez. Esos tipos todavía hay que exigirles que digan la verdad. ¿Y por qué? Yo se lo pongo de esta manera. En el caso de las disidencias, yo lamento disentir con Juan Fernando porque conozco el tema desde el origen. Desde el origen las FARC sí quisieron tener unas reservas y unas estructuras asociadas a las fuentes de financiación, por eso está lo del Frente Primero. ¿Usted duda de que las FARC estén haciendo política yo y al tengo la mismo certeza tiempo tengan que armas? hay vasos comunicantes y la prueba está en que si hubieran querido acabar con esto desde el primer día, cuando dicen estos son disidencias, estas son las coordenadas donde están los campamentos, vayan por ellos. Eso nunca se hizo. Eso nunca se hizo y al contrario, sí, el tema de las caletas. ¿Y usted tiene pruebas de eso, Juan Carlos? Ojo. Yo a usted le estoy diciendo lo que conozco, la información que tengo, pero eso es un trabajo de la Fiscalía, es un trabajo de la inteligencia. Pero yo creo que la Fiscalía, el fiscal ha demostrado, Juan Carlos, no ser muy propiamente ser muy efectivo. Y por eso nos ha mostrado eficaz que plata que dijeron que no había, la encontró. Pero la que relación con caletas que dicen que no existían, cada semana encuentra una el ejército. Y que estas personas pero las caletas tienen nexos, claro que los tienen, porque obviamente hay unos temas de relación. Mire, yo les doy un dato con el oriente del país. Yo ahí sí alias no Gentil creo Duarte, que uno pueda salir a alias Gentil Duarte eso, era el jefe sin de las un estructuras del Frente Séptimo que estructuraba todo eso y manejaba todo ese tema del bloque oriental. Pero usted está asumiendo... Pero el Gentil lo expulsaron. El otro, que era John 40, estaba ya siempre manejando todo el tema del narcotráfico, la minería y demás. Lo expulsaron. ¿Qué han hecho para que los capturen? ¿Qué información han dado? Me voy a la pausa. ¿Qué nexo hay? Me voy a la pausa. Esa es una acusación que acaba de lanzar. Información que usted no ha conocido. Esa es una acusación seria que lanzó el candidato Juan Carlos. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 4 minutos de programa y yo aquí voy a pasarme a la política muy brevemente y son preguntas creo que análogas. ¿Qué cambiarían ustedes y en qué romperían con el actual presidente Santos en sus políticas? Y lo digo porque usted, yo no sé si usted votó por Santos en el 2010. No voté por Santos. ¿Usted no votó por Santos en el 2010? No, votó por Mocus. No, voté por Pardo en la primera vuelta y la segunda sí voté por Santos. La segunda sí. Y usted sin mucho entusiasmo. Y usted en cambio muy santista, pero recibió unas duras palabras del presidente, que si recuerdo bien son más o menos, la política saca lo peor de la condición humana, refiriéndose a usted después de haber sido muy cercano. ¿Qué rompe y qué conserva? Quiero terminar con el tema anterior simplemente diciendo,
enfrentar el narcotráfico en Colombia hay que hacerlo es por el bien de los ciudadanos, por el bien de la gente y para evitar la violencia en las ciudades y la criminalidad. Y por eso yo sí, como presidente de Colombia, seré enfático en este tema, pensando en los jóvenes, pensando en las familias, pensando en la tranquilidad de la gente. A su pregunta ya más del tema político, mire, yo trabajé muchos años con el presidente Santos en distintas tareas, siempre dimos resultados muy efectivos, pero yo creo que el presidente fue tomando unas decisiones que respeto, pero que también hay que decir siempre, y tal vez Juan Fernando que está aquí, le consta que siempre advertí las mismas posiciones. Yo no salí Mientras de la noche a la mañana, se acercaba al Partido Liberal. Nunca me salí de la noche a la mañana a decir ahora una cosa diferente, siempre siendo afirmativo y pensando en qué, no en ningún cálculo político, en Colombia, porque ese era mi deber, ayudar a la seguridad de Colombia y ayudar a que si íbamos a tener paz, fuera una paz de verdad fuerte, una paz que quedara de las siguientes condiciones, donde quienes se recibían en la sociedad quedaban en igualdad de condiciones de los ciudadanos a pesar de sus delitos. Es que aquí quedaron ellos en la cama y el pueblo en el suelo. Y eso es lo que tiene también a la gente intensa. Ahora, le voy a también decir un mensaje final. Como presidente de Colombia, yo me voy a dedicar es al futuro. Yo quiero llevar este país hacia adelante. Nosotros no podemos seguir con las amarras al pasado. Hay que ajustar y corregir lo que sea necesario en la política, pero este es un país que tiene que dedicarse a promover la inversión, a generar empleo, a resolver temas de la salud el programa y a de motivar gobierno, los temas de tecnología. Cristo. Mire, 30 segundos frente al tema anterior. Independientemente, yo creo que uno puede decir, yo pienso que no hay elementos jurídicos para decir que las FARC están alentando disidencias y que están haciendo política. Juan Carlos dice que tiene una información. Pero más allá de eso, ¿no? Independientemente de la actitud de las FARC, lo que sí tenemos que exigirle a nuestra fuerza pública, al Estado colombiano, es mayor eficacia para perseguir las disidencias, que no son muchos, que el ejército hoy tiene muchos más medios, que tiene muchos más hombres disponibles y no vamos a terminar este debate si no se castiga, si no se coge las disidencias. Y en el tema político, Daniel, no, simplemente no podemos quedarnos estacionados en la polarización. Aquí parece que el país se hubiera quedado, para muchos sectores, en el 2 de octubre del año 2016. En la polarización del país frente al acuerdo de paz. Y yo ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos. El acuerdo de paz ya se firmó, hay que cumplirlo, hay que exigirle a las FARC que las cumplan y hay que exigirle al Estado que lo cumplan. Miremos hacia adelante, ¿cómo en un país sin las FARC? Es que finalmente a la gente se le olvida que las FARC se desarmaron, se desmovilizaron y la violencia ha disminuido. ¿Cómo vamos a construir un país? Y usted me dice, ¿qué cambiaría? Este gobierno, como muchos anteriores, ha sido excesivamente centralista. Y me parece que hay que avanzar en autonomía. Perfecto. Y segundo, en esa misma línea, no puede seguir manejando el país simplemente las élites de los clubes sociales de Bogotá. 10 segundos para este Enredados. Dale, mándalo. Comenzamos con fútbol y terminamos con fútbol. Nos fuimos para la Unión Soviética. Este es el meme que recorre las redes sociales con la candidata al Senado, María Fernanda Cabal. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.